De acuerdo al caso clínico, pues bueno, sabemos que era un paciente que cumplía los criterios de una leucemia aguda, y cuando vemos los marcadores de acuerdo a Hill, pues podemos ver que ahí están los puntajes adecuados: linfoide 5, mieloide 3.5, y si hacemos la suma, pues esto nos da 8.5. De acuerdo a los criterios de Hill, pues el paciente que cumple más de 2.5 de cada linaje, pues esta es una leucemia compatible con una leucemia aguda de fenotipo mixto. Sin embargo, como nos explicaba el doctor, nos vamos a los criterios de la OMS. Si tomamos en cuenta los criterios de la OMS y podemos quitar o suspender los marcadores, únicamente persisten positivos el CD79 acitoplasmático, CD22 y CD19, lo cual hace no posible cumplir los criterios de la OMS de acuerdo al 2008. Únicamente queda la existencia de los marcadores de estirpe linfoide, lo cual la haría una leucemia linfoblástica de estirpe breve. En nuestro caso en particular, no fue posible corroborar la diferenciación monocítica. El doctor González les comentó durante la explicación del inmunofenotipo que CD14 y CD64 habían sido positivos, que son parte de los criterios del linaje monocítico. Sin embargo, el CD11 y la esterasa no específica fueron dos marcadores que en nuestro laboratorio no fue posible, lo cual nos recuerda que las tinciones citoquímicas en el aspirado de médula ósea aún son válidas y necesarias para el diagnóstico de las leucemias agudas, incluyendo las tinciones para mieloperoxidasa y la esterasa no específica, lo cual hace muy importante que en los laboratorios continuemos haciendo válidas, ya que la mieloperoxidasa o la esterasa no específica puede ser tanto positiva en inmunohistoquímica, en citoquímica o en inmunofenotipo. Cualquiera de esos tres podían cumplir criterios. Entonces, nuestras conclusiones es que de acuerdo a la OMS del 2008, el condicionamiento a la expresión de marcadores como mieloperoxidasa y CD19 parece perder poder diagnóstico en las leucemias agudas de fenotipo mixto, porque nos encajonan en que forzosamente tengan presencias de esos CDs. La exclusión como criterio de algunos marcadores, en particular nosotros lo notamos mucho con el CD117 a la hora de excluir pacientes en nuestro artículo, parece infradiagnosticar el componente mieloide de este linaje expresado en las leucemias agudas de fenotipo mixto más comunes, que la expresión es B de fenotipo mieloide. Entonces puede ser que estemos infravalorando a algunos pacientes que estén ahí y que por criterios de Hill lo cumplieran, pero ahora por la OMS del 2008 no. El exceso de marcadores también y la falta de puntajes pues puede caer un error en la clasificación de las leucemias, también como presencia de marcadores aberrantes, que también puede pasar en algún tipo de leucemias y que luego puede servir como marcador de enfermedad mínima residual. La inclusión de los marcadores genéticos en esta clasificación de subtipos es muy importante para continuar esta subclasificación en estas leucemias, y esto parece un paso adelante en la OMS, en eso estamos completamente de acuerdo. En un futuro, el conocimiento de la combinación de marcadores por citometría de flujo y marcadores genéticos pueden redefinir este tipo de leucemia tan peculiar y tan poco frecuente. Todavía existe un espacio para el cambio y la renovación de acuerdo a las clasificaciones actuales. Muchas gracias. De acuerdo a nuestro programa, el doctor Eric Crespo, quien es el coordinador de las leucemias agudas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, Salvador Subirán, él nos hablará de la experiencia en estos casos en el Hospital de Nutrición. Muchas gracias, doctor. Bien, buenas noches. Pues de este caso que acaban de comentar Marcela y Said, creo que reviste importancia conocer las clasificaciones y sobre todo tener un criterio clínico y práctico que no se pierda de vista, puesto que yo sigo pensando que el paciente en verdad tenía una leucemia aguda de fenotipo mixto. El problema es que al quitar, cuando la OMS retira el CD117, que es uno de los marcadores más específicos para componente mieloide, pues no alcanza el componente monocítico y entonces, bueno, queda como una leucemia de estirpe linfoide. Afortunadamente el paciente había recibido tratamiento por una leucemia linfoide, así es de que en realidad no hubo ningún cambio, pero si ustedes se fijan en la evolución, el paciente finalmente se sigue comportando como una leucemia indiferenciada y al final fue tratado también como un componente mieloide y bueno, desafortunadamente no le fue bien. Como ya lo dijo la doctora de FIS, y un servidor y un equipo, por aquí está Adriana de la Clínica de Leucemia, la enfermera,
hicimos una investigación sobre las leucemias bifenotípicas y vimos que estas leucemias en verdad que han cambiado a lo largo del tiempo desde un exceso de decir que es bifenotípica cuando muchos marcadores de linaje en verdad no tienen mucha especificidad, hasta estas restricciones que estamos viendo en la OMS, que tal vez yo creo van a tener que modificarse, bueno, pero por lo pronto estamos en eso. Marcela, y les digo, el equipo que estuvimos trabajando, encontramos inicialmente un grupo de pacientes, pero seguían siendo muy pocos. Y ahorita les voy a platicar finalmente qué fue lo que hicimos con este trabajo que se puso muy interesante y que ganó el segundo lugar en el congreso pasado. La leucemia aguda de fenotipo mixto es un grupo de enfermedades. Representa de 2 a 7% de todas las leucemias agudas. En México varía del 0.6 al 5% de acuerdo a algunos reportes, que los reportes en México son series pequeñas o reportes de casos anecdóticos. Nosotros en este trabajo que les vamos a presentar no sacamos la incidencia formal porque no todos los centros lo tenían en ese momento disponible, pero con nosotros anda alrededor de un 5%. De acuerdo a la literatura, constituye un grupo de mal pronóstico con una mediana de supervivencia global cercana a 12 meses. Es un grupo heterogéneo, como ya les decía, y está considerado dentro de las leucemias agudas del adulto como de mal pronóstico. Es ligeramente más frecuente en hombres y hasta el momento no existe un régimen de tratamiento estandarizado para estos pacientes. En algunos casos se pueden sugerir 2 poblaciones por morfología, es decir, a veces el hematólogo que está viendo esto dice, pues es que veo una población de blastos linfoides y otra mieloides, no sabe exactamente cómo transcribirlo, pero la verdad es que en muchos casos parecen linfoides o parecen blastos no diferenciados, o sea, esto en realidad no es un evento tan frecuente. Aquí hay un inmunofenotipo clásico en donde se ve aquí por CD45 y dispersión lateral, se ve, por dispersión lateral, se ve y frontal, se ve la población de blastos y cuando se abre, se ve que está la población CD34 y que expresa CD13 y CD10 y CD79 y los componentes mieloides están aquí señalados con CD13, 33 y mieloperoxidasa. Entonces, bueno, estos son uno de los ejemplos clásicos de una leucemia aguda bifenotípica. Como ya dijo Marcela, hay varios, la OMS actualmente las llama leucemias agudas de linaje ambiguo y dentro de ese grupo hay todavía unas subdivisiones, que son la leucemia aguda indiferenciada, que solamente tiene CD34 positiva y tal vez HLA-DR y nada más. Entonces no tiene ningún otro marcador, pero es una leucemia aguda. Esa también la han llamado leucemia de células madre. Y estos apartados en donde se conocen las translocaciones y las que no pueden ser adjudicadas de otra manera se llaman leucemias agudas de fenotipo mixto, linfoide B, mieloide, linfoide T, mieloide o otros tipos inusuales porque hay algunas raras como linfoide B más T más mieloide, pero son todavía más infrecuentes. Ahora, entrando a este trabajo, pues bueno, nosotros nos dimos a la tarea de reportar esto y les decía que inicialmente habíamos obtenido tal vez unos 10 pacientes que luego cuando los reclasificamos nos quedamos como con tal vez menos, como con 8. Y dijimos, pues bueno, no, esto fue en el de Cancún hace 2 años,